La democracia es una forma de organización política que atribuye el poder al conjunto de la ciudadanía. Es decir, que las decisiones del gobierno son elegidas y adoptadas por el pueblo. Es decir también que todas las personas de una nación tienen el derecho y obligación de votar y cada uno de esos votos valen lo mismo. Una forma de organización que se remonta al año 5 a.C. Pero realmente de lo que estamos hablando creo que ya lo saben me refiero a la democracia actual de los países a la hora de elegir quienes gobiernan su nación. Tanto sea un representante presidencial como quienes componen la Cámara de Senadores, Diputados y demás. Y si bien la democracia y el que todas las personas de una nación puedan votar y dar su opinión a la hora de elegir una persona o representante, suena muy bonito, incluso muy idealista, pero es una basura. Realmente es un sistema que dentro de una mente muy fantasiosa y optimista podría funcionar de maravilla. En un mundo donde las personas se interesen por igual por la política y porque una elección que tomará el rumbo de su país. En un mundo donde las personas realmente fueran todas iguales y sus votos efectivamente podrían valer lo mismo. Pero no es así. El mundo, para bien o para mal, está lleno de gente que no piensa un mínimo en estas cosas. Y no me creas a mí, simplemente ponte a pensar un poco y dime si no es así. Da exactamente igual cuánto estudies una propuesta política, cuánto analices la propuesta de los partidos, cuál objetivo seas a la hora de, posicionarte en esta estúpida balanza direccional polarizada de ideales políticos. Da igual cuánto pienses tu voto. Ese voto, cuidado, estudiado y pensado, vale exactamente igual que el de una persona que simplemente coloca una hoja de votación porque su familia le ha dicho que lo haga, porque lleva votando a ese mismo partido o ideología política desde hace muchos años, porque no se le ha pasado por su cabeza ni por un momento una imagen diferente a la que tiene grabada hace miles de años. Tu voto vale exactamente igual que a esa persona que nunca ha escuchado hablar de ese partido que le ha dado un poco de dinero. Tu voto vale exactamente igual que esa parte de la sociedad que ni siquiera pertenece a tu sociedad. Vale exactamente igual que ese que vende drogas en la esquina de tu casa. Vale igual que un chico de 18 años que solo piensa en María y en que, en el mejor de los casos le da igual la política. O en el chico que literalmente nunca han pensado diferente a sus padres. Tu voto vale igual que el de una persona con una edad tan avanzada que no solo ha perdido parte de sus facultades mentales, sino que incluso nunca ha tenido facultades políticas para votar. Y en muchos de los casos, incluso tu voto vale igual que una persona que ni siquiera vive en tu país, o incluso, aún peor, vale igual que un delincuente. Tu voto vale igual que el de esa persona que crees que vale menos que tú. Y sí, es algo muy feo de decir, es algo que muchos piensan pero no lo dicen, porque está mal, pero realmente actuarías igual si lo vieras desde otra perspectiva. Por ejemplo, si tal vez la política y el futuro del país sea lo más importante que deberías tener en tu cabeza, en vez de, por ejemplo, un partido de fútbol, que gente que considera esto mucho más importante para su vida y mucho más prioritario para sus pensamientos, entonces te preguntaría, ¿dejarías realmente que la persona que juegue ese partido tan importante de tu equipo, lo dejarías por justificar una igualdad de derecho y oportunidades a que esa figura que nunca ha jugado un partido, alejada totalmente del deporte, decida el penal definitivo de una final de tu equipo? ¿Verdad que no? En cambio, dejarías esa responsabilidad a un jugador que haya entrenado, practicado durante mucho tiempo. Pues tal vez no vendría mal adoptar esa lógica en algo como un voto. Porque si solo dejaras que el partido lo jueguen los jugadores competentes, con práctica, si solo dejaras que un barco lo manejara una persona que ha estudiado para manejar barcos, deberías pensar en dejar que voten personas que al menos sepan que están votando y por qué. Porque no, los votos no deberían valer lo mismo. El voto de una persona que sabe y ha estudiado una propuesta o tiene una mínima idea de cómo se compone siquiera una estructura legislativa de su país, no puede valer el mismo que una persona que apenas puede nombrar el apellido de la persona que va a votar. Pero ¿cómo podríamos solucionar esto? Te estás preguntando. Pues sí, realmente sería muy complejo, sí, pero incluso llevándolo a un pensamiento mucho más práctico. Pongamos la prueba. Por ejemplo, un examen. Un simple examen de acreditación. Me refiero, estate tranquilo que no te voy a preguntar matemáticas ni cosas así. Solo te voy a preguntar, por ejemplo, arbitrariamente cosas sobre el partido que estás a punto de votar. Muy fácil, ¿no? Un par de preguntas, algunos nombres, algo sencillito. Acá no hay trampas, no hay reproche, no te estoy juzgando ni preguntando cuál es el mejor o peor. Simplemente quiero saber si sabes a lo que vas. Así decidas votar a ese partido que no conoce nadie y solo va a tener un 0,35% de los votos. Algo que no lleve mucho tiempo y siempre ha moldado al partido justamente que vas a votar. Algo muy obvio para que simplemente sepamos que efectivamente estás votando con conciencia. Incluso aunque sean puras mentiras, ilusiones o traiciones las que estés votando. Lo que sea que mueva tu intención. Aquí no juzgaremos tu opinión, simplemente se busca saber si al menos entiendes algo de lo que repites con tanta seguridad.
Incluso si nos ponemos un poco juguetones, ¿por qué no agregar un núcleo común y preguntar al menos lo básico, muy básico, de educación cívica? Como por ejemplo, no sé, cómo está compuesta la Cámara de Representantes de tu país o siquiera por qué se hace esa votación en primer lugar. Preguntas tan sencillas que una persona con un mínimo de sentido común podría responder en menos de un minuto, pero que realmente haría una gran diferencia. Porque sí, hay gente que ni siquiera vota con el sentido común. ¿Por qué lo hace o a quién está sirviendo siquiera? Y no, nunca tu voto valdrá el mismo que el mío o el de aquel. Pero al menos podríamos estar un poco más cerca de evitar el voto por compromiso, por tradición, el voto por promesa. Porque sí, la democracia suena muy linda, parece reflejar la libertad e igualdad, pero lejos de eso, en el mundo que vivimos actualmente, justamente refleja todo lo contrario.